Ser alguien representa sobresalir de lo común. Quien quiera llegar a ser lo que no es, deberá principiar por no ser lo que es. A la medida que uno cultiva el bien dentro de sí y lo va realizando, puede ponerse en condiciones de colaborar con otro para que pueda realizar el mismo camino. Hola a todos, bienvenidos a Para Ser Alguien. Un podcast pensado por aquellos que estudiamos logosofía para acercarles un poco más de esta ciencia que revoluciona el mundo y la manera de ver tu vida. Hola, mi nombre es José Martín y me acompaña mi compañero de ruta, Jorge Novelo. Hola José, un gusto reencontrarnos aquí, en este tiempo y espacio. En esta nueva saga de episodios que invitamos a todos a ver en continuidad, tenemos invitados especiales y la característica que los une y los vincula es que todos han pasado por los sectores juveniles de la Fundación Logosófica. ¿Qué implica esto? Que han empezado a tallar sus vidas desde la primera juventud. Y eso no es un hecho menor porque muchos de los que nos siguen y nos preguntan, bueno, ¿qué hace un estudiante de logosofía? Nosotros podríamos responderle que algo de lo que hacemos tiene que ver con el trabajo y el conocimiento gradual de nuestro mundo interno para ir construyendo el mundo propio. Bueno, y en este episodio nos acompaña Maximiliano Mena Lancilotto, un hombre que busca conocerse a sí mismo y conocer la verdad. Él es médico homeópata, padre y esposo, que en medio de su vida recibe una noticia que, lejos de sacarlo del camino, lo enriquece agrandando sus posibilidades. Bienvenido, Maxi. Bueno, muchas gracias, José, Jorge. Un placer, un gusto estar con ustedes compartiendo este espacio y la oportunidad de poder transmitir aspectos que hacen a esta ciencia experimental, a la logosofía, que nos ha aportado muchísimo bien a muchos de nosotros, ¿no? A nuestra vida y sigue aportando. Totalmente. Maxi, vamos a empezar con algo que un poco adelantábamos en la intro, pero para romper el hielo, ¿no? ¿Cómo impacta tu vida ser un nieto recuperado? Bien, bueno, por ahí tendría que compartir algunos aspectos de la experiencia, aunque sean fragmentos, por ahí muchos de los que nos escuchan quizás no saben de qué estamos hablando o no están tan conectados con el tema, y por ahí después, si les parece, puedo compartir elementos que hicieron del cultivo logosófico, del conocimiento logosófico, que me permitieron por ahí atravesar esa experiencia como otras de una manera determinada. Bueno, el tema de ser nieto recuperado, que fue una experiencia de hace 8 años, fue en el 2016, un poco para ubicarse en la situación, yo no tenía dudas sobre mi identidad. En algún momento yo recibo un llamado de la CONADI, de la Comisión Nacional de Identidad, planteándome, primero la pregunta, si yo tenía dudas sobre mi identidad, lo cual yo dije no, para nada, y luego me empezaron a plantear algunos elementos que hacían dudar o que generaban alguna duda respecto de mi identidad. Y bueno, después vinieron reuniones donde me compartieron esos elementos. Bueno, ahí ya fue un primer momento fuerte que yo por un lado dije no creo, pero al mismo tiempo internamente algo sentí que podía hacer. Y bueno, después vino la parte de hacerme la prueba de ADN y la decisión de colaborar en ese sentido, que a mí me pareció en el momento importante, que si había algún margen de duda y había algo que conocer, había que saberlo, digamos. Un poco con esta idea de es importante tener la verdad en las cosas. Después con eso uno ve cómo se mueve y cómo se maneja y tiene posibilidades, pero en principio hay que saber si había dudas, quiero saberlo, y si no, descartarlo y que no se quede la cosa trabada en ese punto. Después vino en octubre del 2016 el momento, porque a mí cuando me voy a hacer la muestra del ADN, que va eso al banco de datos genéticos, la prueba después dura meses, dura mínimo 90 días ese estudio, así que después pasaron meses donde yo casi seguí con mi vida y me olvidé del tema, hasta en un momento pensé, no, entonces no debe ser. Y el 3 de octubre me llaman, de nuevo como el primer llamado, estaba trabajando, viendo pacientes, y me dicen, mira, necesitamos hablar con vos. Para hacerlo muy resumido, finalmente voy a la CONADI y me reúno y ahí me muestran el informe del ADN donde me dicen dio positivo con 99,99% de posibilidades. Y ahí me entero de pronto que
quiénes son mis padres biológicos, me muestran la foto de ellos, me muestran una pequeña reseña de quiénes son. Me entero que tengo un hermano 2 años más grande que yo. Yo en ese momento tenía 40 años, él 42, que había toda una familia de primos, tíos que hacía 40 años que me estaban buscando. Bueno, ese fue un momento un poco bastante fuerte que recuerdo, de decir que está internamente, qué está pasando acá, cómo es que yo me estoy enterando de esto a esta edad. Y que de hecho me acuerdo, fue una charla larga donde conversamos distintas cosas, pero me acuerdo volviendo para casa, que tuve que parar en un lugar, volver a mirar el estudio de ADN, volver a mirar la foto de mi hermano, reordenar un poco las ideas y tratar de entender qué está pasando, digamos, ¿no? Eso fue otra etapa, hiper resumida. Y después vino toda la siguiente, que fue la decisión de conocer a mi familia biológica, de conocer a mi hermano, mis primos. Y ahí vino toda otra etapa que yo, si la tuviese que resumir mucho, diría fue una etapa de mucha intensidad, de ampliación sensible. Yo sentí que sensiblemente me ampliaba la experiencia. Y también me recuerdo mucho la sensación de una profunda gratitud, porque por un lado, gratitud a Dios, porque yo decía, nací, por lo que me fui enterando, en condiciones, en un centro clandestino, en condiciones bastante complicadas, y entonces sentí gratitud de poder vivir, de tener la posibilidad de vivir. Gratitud a mi familia de crianza, que me había dado oportunidades y ha hecho mucho por mí, y gratitud por una familia que hacía 40 años que me estaba buscando y que ahora la incorporaba, digamos, y que me recibió con intensa felicidad y un amor incondicional prácticamente. Maxi, todo esto que contás, así es impresionante, sí, coincidimos, de forma resumida, ya procesada, creo, pero la verdad es que es como que de repente se te cayera un velo, ¡pum!, ahora sos otra persona. Me pasa que no todo el mundo vive esto así a menudo, ni mucho menos, quizás cosas similares, ¿no? Pero no con esta intensidad con la que lo contás. En vos, yendo a la parte de lo que vivías, ¿no? O sea, ¿qué significa? ¿Sos otro realmente? O sea, ¿pensás que sos otro? Bueno, hay un tema ahí con el tema, incluso del término recuperación de la identidad, que por supuesto acá un cambio fuerte en esto. Bueno, yo decía, sensiblemente yo sentí como un cambio en ese sentido. De golpe recuperar una historia familiar que desconocía y que me fui enterando quiénes son mis padres, de conocer cosas de mi hermano, conocer cosas del parecido físico que iba encontrando en muchos de la familia y muchos aspectos que entrañó esa experiencia, digamos. Ahora, después había una parte más esencial mía que yo decía, bueno, no es que esto de pronto soy otro, como un poco lo que preguntabas, ¿no? Sino yo era más o menos el mismo que hacía unos días atrás y que tiene que ver con lo que fui llegando a partir de lo que, bueno, a partir de los días fui conociendo de mí mismo, digamos. O sea que hay, por un lado, hay algo que se movió muy fuerte y que implicó toda una experiencia que hasta hoy continúa en algunos aspectos. Pero al mismo tiempo hay una base interna que yo sentía como de algún modo firme hasta donde yo había alcanzado, digamos, ¿no? Y que sigue y que es un proceso que continúa, digamos. Así que en ese sentido, a mí me viene como una analogía con relación a esto de yo tenía en este plano que estábamos hablando una identidad y de golpe descubro que era otro, o sea que recupero de algún modo en los términos estos que decíamos, la identidad, un nuevo apellido, etcétera, etcétera. Y me parece que hay un paralelismo con lo que pasa en el proceso en logosofía, del que de algún modo uno empieza a descubrir en la medida que se va observando, que va descubriendo mucho de ficción que uno trae, que uno tiene como una falsa identidad, y que está en un camino de ir descubriendo la verdadera identidad, ¿no? Que tiene que ver más con los verdaderos valores, los conocimientos que además va cultivando y sobre todo con la esencia espiritual del ser humano, digamos, ¿no? Uno venimos con una concepción de la vida completamente ligado a lo externo y material
y de pronto uno empieza a descubrir que hay algo mucho más grande y más amplio que tiene que ver con la vida espiritual y con la naturaleza espiritual del ser humano, que al final de cuentas esa es la verdadera identidad y la que hay que descubrir, ¿no? Entonces me gusta ese paralelismo, esa imagen analógica de esta experiencia con esta otra que vimos todos los estudiantes de filosofía de alguna manera. Vos estás trayendo, Maxi, el concepto del conocimiento de sí mismo, que de algún modo también lleva a conocer ese conjunto de defectos, deficiencias que forman la personalidad desde el punto de vista logosófico, ¿no? Porque personalidad, digamos, a veces desde el bagaje común pasa a ser algo positivo, para la logosofía es algo negativo, porque es una especie de máscara que uno se pone para, bueno, defenderse, para transitar la vida desde un lugar externo, ¿no? Pero hay un descubrimiento que es el de la individualidad, que es un poco el espíritu habitando en nosotros. Eso tal vez se constituyó en una fortaleza para vos, digo, porque vos ingresaste en la Fundación Logosófica allá por el año 98, según recuerdo. O sea, llevabas más o menos 18 años detrás, tenías la edad adulta y ahí descubrís tu nueva familia. ¿Qué se movió, qué no se movió y cuánto jugó a favor este trabajo previo? Bueno, importante lo que decís porque, claro, la experiencia a mí me la encuentro ya, como vos decís, ¿no? Con 18 años ya de ir cultivando, practicando y asimilando poco a poco aspectos del conocimiento logosófico. Y hay elementos de ese trabajo interno que yo veo que tuvieron una incidencia a favor importante, digamos, en esta experiencia como en cada una de las experiencias que vamos atravesando. Y por ahí uno de los elementos para mí central, que fue central ya desde los comienzos, cuando yo me encontré con logosofía, era estudiante de medicina en ese momento, y se dio una conferencia en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina. Y ya en los primeros comienzos de mi vida de estudiante, profesional, familiar, el cambio del concepto de vida fue clave como ubicación frente a las experiencias, ¿no? Y el tema de, por un lado, de que la vida es algo más amplio que cada uno de sus aspectos, por ejemplo, de la vida profesional o de cada una de las experiencias que vamos viviendo. Lo otro, el sentido de que realmente ir comprendiendo, ya no teóricamente, sino más profundamente, que realmente venimos a esta experiencia para evolucionar, para conocernos más, para perfeccionarnos y para aprender a servir, como un proceso de ir aprendiendo hasta llegar a ser un verdadero servidor de la humanidad. Bueno, eso me fue ubicando ya frente a los exámenes, que yo los vivía antes de los vivía con pensamientos de temor, con ansiedad, con preocupación, y después los empecé a vivir mucho más naturalmente, considerando simplemente una parte más de mi aprendizaje. Y eso en muchas experiencias me ubicó de otra manera, siempre tratando de ver, bueno, esta experiencia, qué me aporta en mi propia observación, qué posibilidades de bien tengo para poner en juego. Así que es eso de ir buscando que de a poco cada vez sea más, y es un proceso que continúa, el centro de mi vida, mi propia evolución, el aprendizaje y el bien, para mí fueron determinantes en mi vida y en esta experiencia también. Después también el tema, yo mencionaba la gratitud, que yo veo esto que se va dando en muchos estudiantes de filosofía, que al ser más conscientes, uno va siendo más consciente del bien que lo rodea también. Y entonces se manifiesta muchas veces la gratitud captando la parte de bien que nos rodea, que nos asiste. Y obviamente hay aspectos muchas veces duros en las experiencias, cuestiones difíciles, pero me parece que es una gran defensa cuando uno puede advertir también los elementos de bien que siempre están asistiendo, ayudando, a veces desde otros, a veces que surgen internamente. Y después hay algo que también, que quizás con esto de la posición de lo que cambia y lo que va afirmándose, que me parece muy valioso, que es, y que también lo veo en mí y en muchos estudiantes de filosofía, que va esta observación, este descubrimiento de cómo funcionan los pensamientos, de cómo funciona la inteligencia, de la posibilidad de ir liberando a la inteligencia de las trabas que impiden que opere libremente, del descubrimiento de la propia sensibilidad, de la naturaleza espiritual, en fragmentos, ¿no? Obviamente no es que uno de golpe descubre todo esto, sino que va conquistando aspectos.
yo veo que va dejando como una especie de sedimento de seguridad dentro, de confianza en los propios recursos, que hace que muchas veces en experiencias que te sacuden, digamos, y te mueven, o dificultades de distinto tipo, en el fondo yo siento siempre que voy a poder lidiar con eso, digamos. Puedo pasar momentos de dificultad, de vacilar, pero al final yo sé que dentro mío puedo encontrar los recursos, al menos de ubicación o de soluciones para poder trascender. Entonces eso también veo que frente a este tipo de experiencias, como la que contábamos al principio, te da en el fondo cierta paz o cierta seguridad de, bueno, si actúo honestamente, si sigo ubicado desde aprender, desde buscar la verdad sinceramente, voy a poder lidiar con lo que venga, digamos, ¿no? Sin duda, un aplomo impresionante, digo, la tranquilidad para encarar, sea lo que sea, ¿no? Que tenga que venir. Es una mirada optimista de lo que viene porque uno conoce sus herramientas y bueno, y va para adelante. Y si no, aprenderá, ¿no? Es una gran... Sí, tal cual. Hay algo vinculado a esto del aprendizaje que fuiste teniendo, los distintos aprendizajes, vinculado a esta experiencia, ¿no? Quizás alguna... algo, anécdota, experiencia que nos quieras contar de cosas que descubriste que quizás no eran, digamos, iban un poquito más allá de lo efímero, un poquito más a aspectos que puedan trascender, ¿no? Las relaciones, los vínculos. En esta experiencia. En tu experiencia, sí. Que puedes rescatar algo que digas, bueno, esto de verdad trascendía lo que estaba viviendo, descubrí esto, observé esto nuevo. Bueno, por ahí en esta experiencia hubo varios aspectos y en ir conociendo también a mi familia biológica, a mi hermano, por ejemplo. También me pareció interesante observar esto como cuando se expresa la sensibilidad, muchos otros aspectos que pueden tener que ver con diferencias en otro sentido quedan en segundo plano, ¿no? Y hay algo humano que prevalece, digamos. Hay una experiencia que a mí me conmovió mucho en un momento cuando yo ya me habían informado de que era hijo de desaparecidos, de mi familia, todo, pero todavía no los había conocido y faltaban unos días para encontrarme con mi hermano, con tíos y demás. Y mi hermano, que vive en La Rioja, estaba camino a Buenos Aires y me pasan un audio de una entrevista que le hacen de camino, donde le preguntan, bueno, ¿qué pasa si, no sé, si descubrís que tu hermano, no sé, es de derecha o tiene tal ideología o piensa tal cosa? Y me acuerdo que él contestó, Ramiro, mi hermano dice, mirá, la verdad que lo recibimos con amor incondicional, no le vamos a pedir carnet ideológico ni nada, así que sea el que piense lo que quiera, digamos, lo vamos a recibir con todo amor, ¿no? Y eso a mí me conmovió y fue parte de lo que vi que en varios de los que me recibieron estaba presente, donde ahí realmente el sentir, el amor, esta cuestión humana de reencuentro, ponía las cosas como de algún modo en su lugar, ¿no? De decir qué es más importante y qué tiene un lugar secundario. Después vemos qué diferencias tenemos o no, pero hay una parte de hermandad que prevalece, ¿no? Y me parece que eso puede ser un elemento importante en ese sentido. ¿Qué importa y qué no, digamos? Muy bueno, sí, Logosofía dice que los seres humanos estamos unidos por el corazón, pero separados por la mente, ¿no? Tengo un recuerdo de, cuando Maxi me compartió, digamos, gran parte de esta experiencia y de hecho que tengo de algún modo muy presente hasta nombres de distintos familiares por los cuales incluso hasta siento afecto sin conocerlos, por el reflejo que me hizo llegar Maxi. O sea que me parece muy interesante esto, cómo él lo vivió y todo lo que él escribió. Bueno, hay varios artículos escritos sobre esta experiencia, pero hay algo real que vibra en él, que lo hace que quien lo escucha, quien está cerca, pueda percibirlo como realmente una situación de reencuentro y a la vez de conciliación de las dos vidas, ¿sí? De las dos vidas. Y eso me parece que habla de la unidad, que está por sobre cualquier ideología,
que está por sobre cualquier movimiento, por sobre cualquier aparente bien, y que habla de un bien mayor. ¿Cuál es el bien mayor, Maxi, en tu experiencia? Bueno, me parece interesante esto porque yo cuando llego a la logosofía, cuando me encuentro con la filosofía, yo tenía inquietudes de distinto tipo, digamos. Unas tenían que ver más con aspectos de mí que me daba cuenta que quería cambiar y que estaba buscando como herramientas para cambiarlo. Por otro lado, tenía inquietudes más de índole, podríamos decir, espiritual, de qué hay más allá de la muerte, para qué vivimos, de Dios, de inquietudes fuertes que cada tanto acuciaban. Y por otro lado, también tenía la inquietud más social, o por lo menos de la idea de trabajar por transformar la humanidad, digamos. Entonces, y en la logosofía de algún modo me unió todas estas inquietudes y encontré cauce para cada una de ellas y también hasta qué punto están vinculadas. Entonces ahí el tema del bien, a mí por un lado me ubicó, lo primero que me ubicó es con esta idea de cambiar la humanidad, darme cuenta que yo soy parte de la humanidad y que gran parte de los problemas que en la humanidad los tengo yo también, digamos, no es que yo ya estoy en un grado por fuera y tengo que ayudar a la humanidad, digamos, no, tengo que ayudarme a mí mismo y en esa medida, en la medida que uno cultiva el bien dentro de sí, lo va realizando, puede ponerse en condiciones de colaborar con otro para que pueda realizar el mismo camino. Pero además la concepción del bien, me parece que esto de ir comprendiendo y ver que el mayor bien en el ser humano es conocerse a sí mismo, es el conocimiento trascendente que permite conocerse a sí mismo e ir avanzando en ser cada vez más humanos, a cada vez desarrollar las condiciones más plenas que tenemos como seres humanos latentes y que las que tenemos que desarrollar. Ese es el mayor bien que entiendo hoy yo. Entonces, para mí fue importante encontrar la Fundación Logosófica y este movimiento de bien donde consagrarme y colaborar con un movimiento que me parece que va a este bien mayor, digamos, que es el conocimiento, y donde también uno encuentra una cantidad de personas que nos vamos vinculando con este ideal y que se va dando un vínculo muy especial de afecto, de respeto, de ayuda mutua en este camino. También un ambiente de estudio, de perfeccionamiento, de ensayo, de práctica, y que me parece ahí, que por lo menos lo que yo voy observando, es que se está generando y se está creando las bases de una nueva cultura, y que en muchos aspectos que ya la estamos viviendo parte de eso en las sedes, en los centros de estudio logosóficos que están distribuidos a lo largo de nuestro país y del mundo, y que está sentando bases para una nueva cultura que requiere seres humanos más conscientes que puedan después generar otra cosa, porque el cambio no puede venir impuesto, no puede venir impuesto de un grupo y forzarlo, sino hay un cambio real de cada uno que comprenda cuál es el bien y que eso se ha hecho con libertad, digamos, ¿no? Porque uno sabe que está bien y qué es lo que quiere hacer, ¿no? Y no porque hay un dogma o una ideología o algo de alguna manera lo determina y hay que obedecer, digamos. Sí, hay una labor de renovación individual. Recordaba, digamos, algo que dice el autor de la Logosofía, que dice que hay que acallar el grito del propio salvaje y hacer que todos los átomos que constituyen al ser griten la palabra libertad para así recién poder liberarse y trascender de algún modo las condiciones que nos tienen aprisionados, ¿no? Sí, está bueno el concepto también, pensando en el bien y en el concepto de libertad, ¿no? También esto de que la libertad es una conquista fundamentalmente interna, ¿no? Que los mayores esclavizantes o limitantes los tenemos dentro y son los propios pensamientos muchas veces, o temores, o dogmas, o rigideces que nos impiden a veces pensar libremente y poder ampliar como los límites de lo que percibimos, experimentamos y conocemos. Yo ahí me parecía, volviendo a este punto de la personalidad, individualidad que habíamos mencionado, me parece interesante también esto, es como hay pensamientos de algún modo que siempre nos conectan con la ficción, ¿no? que decíamos, y hay otros que nos llevan más a conocer la realidad, en principio la propia realidad. Y veía ahí, por ejemplo, no sé,
las deficiencias psicológicas son como defectos, podríamos decir. Hay todo un concepto sobre lo que implica estos pensamientos enquistados que nos llevan al error, pero yo veía que siempre tiene una parte de ficción, la impaciencia en relación al tiempo, a lo que demandan las cosas y los procesos. Hay a veces pretensiones ilógicas en relación a eso. La soberbia, el amor propio, la vanidad, una ficción respecto de lo que uno es, que se ubica como por encima. La cortedad, que es la timidez o todo el complejo de inferioridad, te ubica por debajo, también es una ficción. No sé, la susceptibilidad ve intenciones en otros malas sentidos que no existe. O sea, todo, digamos, como ese trama de pensamientos, al final es esa falsa identidad que nos ubica en la ficción, que nos atenta contra nuestro estado interno, nos hace perder tiempo, energía, atenta contra los vínculos y todo avance de a poco, gradual, que vamos conquistando, en ir liberándonos de esos aspectos de ficción, ir conquistando ese terreno firme de realidad y del cual uno puede ir superándose, me parece que es clave y tiene mucho que ver con esa conquista de la libertad, digamos. Hay movimientos que plantan banderas revolucionarias de distintas formas. Creo que la filosofía viene a decir que bueno, la clave está en ese trabajo en la mente, en ese trabajo, en ese proceso, de forma individual, pero también colectiva, ¿no? Para cambiar la humanidad, para hacer algo bueno, ¿no? Ese bien. Creo que hoy, Maxi, nos transmitiste bastante de eso. Nos contaste esta experiencia bisagra en tu vida, cómo la transitaste con ese aplomo que fuiste describiendo. Y bueno, nada, si bien no a todos nos toca, pero creo que podemos sacar muchos paralelismos en sí que nos pueden ayudar, ¿no? Esos choques de realidad que aparecen de vez en cuando y bueno, teniendo una meta clara, teniendo este trabajo que uno hace, de conocerse uno mismo, bueno, lo llevan, ¿no? Y no lo hacen tambalear. Así que, bueno, muchas gracias por haber estado, por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por este espacio. Bueno, si te gustó el capítulo de hoy, puedes compartirlo en redes sociales, compartirlo a tus amigos, hacer que esto llegue a más personas. Y bueno, podés obviamente saber un poquito más de filosofía visitando la web, descargando los libros, averiguando sobre charlas y eventos que brinda la Fundación semanalmente. Y nada más, estamos aquí para seguir haciendo este tipo de episodios, acercándoles estas temáticas que tanto interesan. Muchas gracias por estar ahí. Un saludo grande a todos los que nos escuchan, no solo acá, sino también en Chile, en Brasil, Paraguay, Uruguay. Así que saludos también a ellos. Muchas gracias y los dejamos hasta el próximo episodio de Para Ser Alguien.